Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Esto es Sin Estudios y aquí nadie estudió cine, pero nos gusta hablar de él. Hoy estoy muy agradecido por la presencia de Fer. Hola, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, Joshua, muy bien. Este, pues, ¿qué nos puedes decir de ti, Fer? Bueno, mi nombre es Fernanda Alrete. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Alimentos, que fue donde conocí a Joshua. Hemos sido compañeros de proyectos de alimentos y toda esa cuestión. Y lo conocí en su etapa de ya valerle madre la carrera, de ya estar hasta aquí de la carrera. Pero conectamos muy bien y de ahí hablamos de cine y de puras cosas de la carrera y así. Así es. Tú escogiste una película de Wes Anderson. ¿Qué película escogiste y por qué la escogiste? Escogí The Royal Tenenbaums, de las primeras, por así decirlo, de Wes Anderson. Y pues más que nada la escogí porque en su tiempo empecé a obsesionarme por el cine en la prepa y fue de los primeros directores que encontré que dije, wow, me gusta su estilo, me gusta como que transmite y pues sí, tiene un estilo muy, muy particular y le agarré cierto cariño, aparte de que me comí todas sus películas en muy poquito tiempo. Entonces cuando Joshua me preguntó, ¿qué película quieres ver? Sí pensé en Wes Anderson porque le tengo mucho cariño. Y quizás esta es la película más hipster que vamos a tener en un buen rato, porque pues el director es lo más hipster que se puede hacer. Sí, Eh, sí. la, la película fue estrenada en 2001 y digamos que fue el primer éxito entre crítica, o sea, en un poco de taquilla también, que tuvo Wes Anderson en su vida. Y pues iba, o sea, digamos que fue por fin la película que lo despegó, ¿no? Sobre todo, quizás aquí no tengamos esos paneos que o sea, se sobreentiende que es una película de Wes Anderson cuando los Uh-huh. vemos, pero sí contiene todo lo que lo define como director y aunque él a veces dice en entrevistas que no quiere ser repetitivo, digamos que desde, desde aquí y quizás en sus películas anteriores, pero desde aquí se empieza a crear un mundo con sus películas que están súper definidas. Y bueno, ¿de qué va un poco esta película, Fer? Bueno, como tú dices, sí, en esta película me gusta también mucho la película de Moonrise Kingdom, el Hotel Budapest, pero en específico, como tú dices, en esta vemos su sello, empezamos a ver los colores, la simetría, y bueno, ¿de qué trata? Nos habla de la historia de la familia Tenenbaum, una familia de genios incomprendidos que tras una comienza algo extraña y eventos desafortunados nos presenta a unos adultos trastornados que deben lidiar con la noticia de que su padre tiene cáncer terminal y que quiere enmendar las relaciones entre padre e hijo y entre madre y esposo, bueno, toda esta cuestión. Pero es una comedia que tiene la particularidad de tener familias disfuncionales y que todos los personajes llegan a ser complejos y a la vez son tan bizarros porque son hijos excepcionales que tienen cualidades muy extrañas para ser de niños. El primero, Chaz, hace negocios muy increíbles a una edad tan pequeña, compra acciones y es un maestro de las finanzas. Margot escribe obras y consigue becas cuando está en noveno grado. Y Richie es campeón de tenis desde que era muy pequeño, desde tercer grado, y escala y debuta y se hace profesional a los 17 años, haciéndolo uno de los tenistas más importantes de Estados Unidos. No lo dijimos, pero pues la película está protagonizada por Owen Wilson, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow
Ay, se me fue el nombre de la mamá, pero era... Si Ay, no, yo tampoco me acuerdo. es, si, sin temor a equivocarme, es Morticia de los Locos Adams. Eh, Referencias. sí, es Angelica Houston. También sale, creo que ya lo dije, Bill Murray, Luke Wilson y Owen Wilson. Uf, ¿por dónde? Yo creo que vamos a empezar más bien por dar un poco de lo que es. Ya hablamos un poco de la historia, pero no podríamos entender la historia, las historias de Wes Anderson si no sabemos un poco del director. ¿Qué nos quieres empezar a decir de ello? Del director, bueno, como tú dijiste, es un personaje muy hipster, es el que lo googleas, ves sus fotos y tiene sus trajes de pana, tiene sus lentes tan característicos y toda una cuestión muy hipster, pero es americano, si mal no recuerdo es de Texas. Es tejano y en Texas conoció ahí a Owen Wilson en sus clases de filosofía y Owen Wilson lo estuvo apoyando en su primer proyecto y después le ha hablado en proyectos recurrentes. Es uno de los actores más recurrentes en la filmografía de Wes Anderson, junto con Bill Murray. ¿Qué otra cosa hablar de él? Bueno, también la particularidad de las películas, la simetría que maneja, los colores, la saturación. Recuerdo cuando le dije a Joshua que me gustaba Wes Anderson, nomás me dijo, ¿te gusta la saturación? Entonces, pues sí, es algo que lo caracteriza mucho. Y habla mucho con el formato de cuentos, siempre que vemos sus películas, divide toda la trama en capítulos. Y de hecho está muy curioso porque hace la portada del libro, lo abre y empieza a seguir la historia y ya tiene el título del capítulo, tal vez alguna imagen, y inclusive si paras la película, hay una descripción muy buena de cómo empieza la escena. Creo que es de lo más característico. Es un guión lo que pone, pero está contado como si fuera un cuento. En esta película, y tenemos que entenderlo si quieren seguir viendo la filmografía de Wes Anderson, que tiene una comedia muy particular y trata los temas de manera muy particular. En este caso vamos, digamos que la primera escena, y esto también hay que mencionarlo, es la escena de apertura. Nos trata de enseñar quiénes son los personajes, ¿no? Pero hace una ruptura de lo que es una secuencia normal, porque empieza la película con esta introducción y después nos presenta los personajes cada uno con el nombre del actor quien lo está interpretando. En esta primera, en esta entrada, podemos ver, como decías tú, a los tres niños, a los tres hermanos que están catalogados como niños genios, y nos va dando pistas. Nos va dando pistas de dónde están sus deficiencias. Se habla de que son niños genios, pero lo que se nos enseña son las deficiencias que estos niños están teniendo, tanto de amor, tanto de comprensión, de alejamiento de la misma familia, que aunque se ve que, o sea, digamos que hay una estructura, de repente se rompe con el divorcio de los papás, pero no solo se rompe la familia, sino que se rompen ellos. Y a partir de estas situaciones se empieza a crear la comedia, que es un poco fuerte en cada tema que lo va tratando. No sé qué nos quieras comentar de ello. Pues sí, sobre todo, algo que es muy recurrente es de los adultos llegan a tener comportamientos propios de un niño. Y aquí se habla más porque si hay una ruptura en ellos, su crianza, el divorcio, hace que sean adultos que traen consigo muchos traumas y que no están completos, les falta algo, están en busca de algo y están muy perdidos al inicio de la película cuando nos lo presentan. De la comedia, pues sí, tiene un tono, en sí los diálogos de los personajes llegan a ser muy serios,
que pues sí, es gracioso en cierto sentido. Y lo que me gusta mucho es que aquí en esta película aparecen los hijos de uno de los personajes de Chaz, y se nota también mucho que tanto adultos y niños hablan en el mismo lenguaje, tienen el mismo nivel de comunicación, entonces también llega a ser gracioso. Y pues algo de la comedia que define muchísimo en esta película es el papá. Royal, el, el, el padre, nos lo presentan como un hombre que está arruinado, que ya no tiene nada de dinero, y de la manera más cómica posible empieza a hacer un chiste y empieza a creerse que está enfermo y tiene cáncer terminal, y se lo dice a sus hijos en primera instancia para tener un techo donde vivir, y ya después irá evolucionando en cómo encontrarse con sus hijos. Y pues también las relaciones llegan a ser algo infantiles también, y también tienen un toque gracioso. También Bill Murray, que sale como un terapeuta y un neurocirujano, se hace mucha sátira al trastorno que está, que está manejando, que está estudiando, de un chavo que tiene que era daltónico, luego tenía pérdida de memoria. Entonces también es una herramienta que utilizan mucho, que se ríen de un síndrome, que la verdad si lo expresas así normal, pues dices, ¿por qué este tipo se está riendo de una deficiencia mental? Entonces sí tiene algo de humor, algo extraño, que al inicio sí puedes decir. Inclusive la llegué a ver con mi mamá, y yo me reía y ella no se reía y me decía, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Entonces sí, su humor puede llegar a ser un poco extraño. Y te voy a interrumpir aquí un poquito porque aparte en ese momento, digamos que para, para entender un poco todas las situaciones cómicas, sí, yo creo que tienes que haber visto mucha comedia, porque en este caso se presenta toda la situación y el punchline del chiste lo dice el niño que está siendo tratado, no lo dice, Sí. no lo dice el personaje de Bill Murray, sino que lo dice el niño que está Bill Murray diciendo en todo, tiene esto y tiene esto y tiene esto, trastornos que, bueno, yo no soy doctor, pero es, que estamos entendiendo que son muchísimo más complicados y lo único que entiende el niño es que tiene daltonismo. Uh-huh. Entonces digo, tengo daltonismo y lo otro no le interesa porque no sabe ni qué es, y es ahí donde viene el chiste, pero hay que entender que está construido de cierta manera para que caiga el chiste, y este es parte de la comedia de Wes Anderson. Eh, También teníamos ahí en el tema a Royal y Pagoda, que es Sí. pues digamos que el señor que les ayuda en la casa. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, de ellos también ahí está un poco de la comedia, porque te explican cómo se conocieron, y es muy irónico porque Pagoda, que es el que les ayuda, apuñala a Royal, y no sé si en su momento se arrepiente algo y lo lleva al hospital. Entonces es algo muy gracioso, pero al mismo tiempo algo extraño. Y de hecho, cuando Pagoda se frustra o se enoja con él, lo vuelve a apuñalar. Entonces sí es algo muy, muy curioso. Y Pagoda nos recuerda al bellboy de Gran Hotel Budapest, que Así es, sí, hablaremos sí, sí. al final de él. Pero yo creo que era una Pagoda en el imaginario de Wes Anderson, era, digamos, la punta del iceberg para este personaje que va a construir después en Gran Hotel Budapest, porque se nota, ¿no? Se nota como no, prácticamente no participa en esta película, pero en Gran Budapest, que sigue siendo una persona de servicio que viene de la India y todo Uh-huh. porque hay que decirlo que Wes Anderson le llama la atención mucho el país de la India, y por eso hizo otra Eh, película llamada Viaje a Darjeeling. Viaje a Darjeeling. Sí, que es completamente en India. Ajá. Sí, entonces vamos viendo estos links en todo, y sobre todo que en varias ocasiones Pagoda y The Bellboy funcionan como reliefs cómicos, ¿no? Uh-huh. Porque de repente estamos viendo situaciones serias y corte de cámara, Pagoda con lentes como si fuera un espía diciéndole Que su a, esposa. a Royal, señor,
o sea, su esposa se va a casar con otro. Y bueno, Bueno, es un buen instrumento. También en cierto punto los niños, los hijos también de Chaz y el perrito que siempre está ahí, que hasta nos lo presentan súper épico, que sobrevivió el accidente de avión y todo, que también luego vemos que están, como tú dices, momentos trágicos, como de que van al hospital y se veía el perrillo muy coqueto en la ventana. Y tú utilizas ujú, también a la mascota también como algo de sí, comedia. como el relief. Después tenemos a Eli. ¿Qué nos puedes decir de Eli? Delay, más que nada, lo que es gracioso es su obsesión con los nativos americanos, que llega también raya en lo absurdo. De hecho, si notas muy bien cuando lo presentan y está en su casa, que tiene pinturas súper grotescas y extrañas en su casa, así de indios en motocicletas, pintados y luego golpeando gente. Entonces sí, y si lo vemos, siempre está disfrazado por algún sentido, por así decirlo, con las chaquetas que tienen las tiras aquí colgando. Entonces sí, él todo es un chiste, una representación de esta obsesión a los nativos americanos, que se refleja también en lo que escribe, porque es un escritor, y pues sí, sobre todo eso. Y finalmente, para montar la comedia, tenemos Margot y Richie, que son los otros dos niños, que pues luego llegan a la edad adulta. Y de ellos, ¿qué nos puedes decir sobre su comedia? Pues también se pinta un poco infantil porque sabemos que crecieron juntos, que siempre han tenido sentimientos, pero también roza un poquito en lo absurdo porque nunca se dice nada y inclusive su relación, a pesar de que se aman y todo, no se dicen muchas cosas. De hecho, está la escena en la que se le caen por accidente los cigarrillos y si le dice, se te acaban de caer y así como de, no, no se me cayeron, Antesa. Entonces utilizan mucha amnesia también que también llega a ser graciosa porque es como de, te estamos viendo, lo Sí. sabemos, todos lo saben y lo sigue utilizando. Ajá. Es gracioso porque es absurdo. Eso es lo Sí. que pasa, ¿no? Para mí, el personaje, mm, digamos que el que más me llama la atención dentro de la película, siempre, la primera vez que la vi y ahora que la revisité para verla es Margot, porque Ujú. a pesar de que es Gwyneth Paltrow quien la está actuando, es el que más matices tiene. Ujú. Tiene muchísimos matices y cuando la tenemos, lo comentábamos en esta escena del- de los cigarros, la escena donde tiene que echar perfume para que se vaya el olor, Sí, sí, sí. que después lo podemos hacer en un paralelismo. Sí, no sé si te fijaste, pero en Gran Hotel Budapest, quien trae el perfume Ay, sí, sí. Bill Murray, Ajá, sí, 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 sí. y es el mismo y que lo va haciendo Ajá. así. Esa escena también es chusca porque pues, todo el mundo sabe que si estás encerrado en un baño y solo pones eh, Ventiladorcito eh, ahí y ya. también la escena cuando están de niños, que es cuando tenemos el gran rompimiento entre los hijos y el papá, no es tanto el divorcio, sino la escena donde están representando una obra de teatro y el papá le dice a su hija que pues es una obra y ya, ¿no? O sea, que él lo único que veía eran tres animales encima y pues a ella se le rompe el corazón, pero también es, o sea, cuando, cuando le reprocha de nuevo, cuando tenemos esta escena más adelante que le dice que, o sea, que por qué había dicho eso, pues la verdad es que, pues sí, hasta yo me hubiera reído y hubiera dicho, pues es una obra de teatro que pues al final son tres animales y aunque estaba representando un poco la vida y lo que había sucedido con los papás, pues al final era eso, una obra de niños. Lo que pasa es que estos niños habían crecido como genios y todo el mundo, digamos, que les había tenido en respeto y en el momento del derrumbe, pues se quedaron ahí, no hubo una evolución hasta que se volvió a quebrar este entorno familiar y donde Ujú. ellos tienen que volver a la casa y volver a reconstruirse para volver a ser
entre comillas, esperamos al final de la película exitosos de nuevo. O ya en dado caso una mejor versión de lo que, De de lo lo que que se son. muestra. Sí, Sí, de hecho de lo que hablas, como cuando está lo del rompimiento que el papá les dice que es el divorcio y eso, muy curioso porque si te ves hasta en la vestimenta de Margot, trae el mismo vestido y ya cuando está volviendo a hablar con su padre de otro momento muy, muy crítico que les está explicando que tiene cáncer y eso, tiene el mismo vestido, más sí, grande porque ya, ya es una mujer adulta, pero sigue siendo el mismo. Entonces, sí, esto, hasta la vestimenta que tiene nos da a entender de que sí, están atorados en su faceta de niños genio, de que siempre hicieron cosas extraordinarias. Y se ve muchísimo también Richie, que siempre trae su banda de tenista, también no lo muestra. Igual también Chaz, que cambia un poco, pero sí que nos demuestra cómo se vestía de niño como profesionista y todo eso. sí. Entonces eso nos lleva a nuestro siguiente tema, que es el de la familia. O sea, si ya tratamos la comedia y lo que hace el balance para que la situación sea absurda es que nos presentan, digamos, nos presentan al principio una familia que funciona más o menos y esta familia se empieza a desmoronar, ¿no? Se hace, conforme va avanzando este preludio de la primera escena, se empieza lo primero que tenemos prácticamente es eh, la mamá está escribiendo un libro de sus niños genio, corte A, ¡pum! Todo se está derrumbando, se acaba este preludio, dice, y los 20 años que siguieron fueron de pura debacle de los niños, ¿no? Eso lo lleva a la familia disfuncional. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues también recalcar que también Wes hace mucho este tema de las familias disfuncionales. Aquí lo vemos la primera vez, pero sí, es más notorio porque como tú dices, se empieza a ver la decadencia. Está con Richie que nos lo muestran como un niño muy, muy lindo, muy enamorado de la vida, que pintaba y toda esa cuestión. Y luego nos muestran cómo se retira muy, muy joven y de una manera muy, muy, muy horrible. Y todo gracias a su relación con Margot y de un suceso que en este caso fue su matrimonio con otra persona, lo afecta, a pesar de que ya estaban distanciados, todo. También igual con Chaz, lo vemos que primero tiene una energía muy mal llevada con su padre desde el divorcio. Podemos ver que le tiene un rencor muy grande y de hecho se porta muy cínico con el papá y aleja a sus nietos de él. Que por sí, Royal nunca quiso conocerlos y eso, pero cuando intenta hacerlo, lo aleja. Que esto también habla mucho de las familias. Chaz se queja tanto del papá, pero al fin se parece mucho a Royal, que Royal en algún momento le dice, ¿sabes qué? No seas tan duro con tus hijos, porque te van a hacer lo mismo que a mí y después no te van a hablar, no te van a buscar. Entonces también eso se me hizo muy, muy lindo de lo complicado que son las familias, y de que a veces cosas tan obvias en nuestra vida diaria no nos damos cuenta, pero si la vemos en una película es como, bueno, sí es cierto, ellos se parecen muchísimo. También casi igual con la mamá, vemos a una mujer muy exitosa que los idolatró tanto, los expuso, pero conforme vemos la película, la verdad es que la mamá tiene una separación muy grande con sus hijos. Sabe lo que están pasando, sabe cuáles fueron sus errores, pero no trata ni siquiera de hablarlo o enmendarlo con ellos. Y caso contrario, Royal, sabemos que lo tienen aborrecido, que no le quieren hablar, pero conforme avanza la película, vemos cómo estos lazos van fortaleciéndose y hasta que llega un punto en el que los hijos se externan primero con el padre que con la mamá. Entonces también es muy curioso ver cómo podemos tener esta figura de un padre ausente que puede transformar y puede entablar relaciones con sus hijos a una madre que siempre estuvo ahí, pero verdaderamente nunca los apoyó. Inclusive ni sabía que Margot estaba deprimida y Margot se lo dice y ella como, ¿de qué? O sea, ni le presta atención. Sí, o sea, vamos viendo cómo los dos personajes evolucionan de manera contraria. Se hace un cruce y al final
digamos, es el papá el que va a resolver la situación familiar y la mamá es solo no es que sea o sea, no es que sea solo una observadora, sino que también tiene que lidiar con sus propios problemas y eso la Ujú. limita un poco porque eh, aunque ella es la que prácticamente los vuelve a reunir, se ve rebasada porque tiene al marido que le está mintiendo que se va, Que se va a morir. que se va a morir. Tiene a su nuevo novio que le está pidiendo matrimonio. Tiene a sus 3 hijos que los 3 están rotos. Uno se le murió la esposa. Ujú, La otra finge que tiene un amor y nunca ha encajado en la familia, que lo vamos a comentar ahorita un poco más adelante. ujú. Este, y el tercero se la vive enamorado de su hermana, que es un poco el tema que vamos a tocar. Y también se ve rebasada, o sea, se ve rebasada porque durante muchos años ella pensó que de la manera que estaba educando a sus hijos era la correcta o como ella pudo y los sacó adelante y de repente se vio rebasada cuando vio que estaban grandes y que los 3 estaban igual de jodidos. Y jodidos no solo por ella, sino que aportó el papá cuando llega y todavía los quiere reconquistar con una mentira. Y a través de, y lo comentábamos, que a través de, si el papá hizo muchísimas cosas muy, entre comillas, malas Ujú. para sus hijos, pues la única manera en que podía romper esto es haciendo una cosa peor, ¿no? Que es mentirles acerca de su muerte para poder recuperarlos. En algún momento ellos se van a enterar de que todo esto fue una mentira, pero van a recuperarlo por el mismo esfuerzo y porque él solito se da cuenta de que lo está haciendo mal y que tiene que, de alguna manera, si no compensar, poder reparar lo que rompió y uno de los primeros pasos es por fin darle el divorcio a la madre de los hijos, porque durante Ujú. todos estos años que hubo de separación, jamás se lo había dado esperando él y por eso tiene a pagoda De su espía. de su espía para él poder regresar, ¿no? Y entonces llegamos a este tema que me parece que es uno de los engranes que mueve la película, mucho más que el papá, porque es lo que genera que, se me fue el nombre, que Richie regrese al confesarle a Eli que está enamorado de su hermana, que tenemos Ujú. una pista también en el preludio. Si, si tú pones, eh, y antes de empezar a ahondar más en el tema del incesto, si tú pones atención en el preludio, nos dice muchas cosas que no vamos viendo, ¿no? O sea, que vamos viendo conforme va avanzando la película. Eh, lo primero es que yo ayer te comentaba acerca de los libros que tiene Margot, Mm. y todos son de prácticamente dramaturgos y cuando se ve que tiene su librero atrás, todos hacen cuento corto, todos son reconocidos por haber hecho cuento corto y de haber hecho historias súper románticas. Ujú. Sí, sí, sí. Ya Eh, después lo observé y sí. sí, y el otro que es Beckett es reconocido por sus historias absurdas, ¿no? Ganó el Nobel por sus historias absurdas. Ujú. Eh, en la escena donde la mamá está con el teléfono y que le pide un cheque el hijo, él está viendo un mapamundi que tiene el mapa de África. Después vemos que se escapan Richie y Margot a la de Al museo. África Sí, sí. y que se quedan ahí. Después tenemos que Margot pierde un dedo y no lo sabemos hasta después de la película, pero es que si tú estás viendo, uno es un economista financiero, el otro es un deportista, pero ella no encuentra su lugar en la familia. Ujú. Y al verse perdida representa esto de perder el dedo, que está perdida, que no sabe porque ella es adoptada, ella en realidad no es parte de la familia. Y trata de perderse varias veces. La primera vez es
que se escapan al buceo, se escapa con Richie, y la segunda se escapa sola y es cuando pierde el dedo. Y después se va escapando muchas veces, incluso en la primera narración nos dicen que se fue y se casó con un jamaiquino y que su familia jamás se enteró. Y Sí, después sí. nos damos cuenta de que así se ha perdido durante toda su vida porque siente que no encaja en ningún lugar. Pero eso te lo hablan desde la primera escena, cómo ella se va perdiendo y cómo ella es la más separada del grupo. Y después nos damos cuenta que en ese mapa de África no solo, no, no solo nos indica que Richie y Margot se van a ir a esa ala en el museo, sino que cuando está en el barco y se da cuenta de que pues ama, o sea, cuando revela Cae el en la like, razón. Ujú. él está en un barco, pero están por Costa de Marfil y es el lugar justo donde está más o menos el dedo de Richie marcando en la costa africana. Todo esto dicho, si ustedes empiezan a ver la película, eh, tienen que prestar muchísima atención a los detalles porque si para mí le tengo un gran cariño a Gran Hotel Budapest, pero creo que la mejor película es Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Sí, sí. Y hay un momento donde está leyendo el periódico y esta película es de stop motion. Y pues hicieron el periódico. O sea, el periódico, si le acercas una lupa, se alcanza a leer. Ese es el nivel de detalle que tiene Wes Anderson en sus películas. Nada, nada está en balde. No hay nada que esté en balde. Entonces ustedes van a ir encontrando pequeños detalles. Por eso digo que el tema que engrana, que le va a dar, que va a dar vuelta a la película es el tema de el incesto entre el amor que se tiene en Richie y Margot. Bien dicho esto porque sabemos que Margot es adoptada, Ujú. pero también en esa escena preludio se nos dice que Richie es pintor, pero a la única que pinta es a su hermana. Sí, que de hecho, como tú dices, los detalles, todo lo que pasa en la casa, vemos muchísimas pinturas de Margot por todos lados, de que Richie las ponía. Y sí, algo que tiene Wes en todas sus películas es que su set, todo lo que apreciamos está ahí por algún motivo y que se va a conectar en algún momento. Entonces sí, vemos desde pequeño que él tiene una gran visión o obsesión por Margot. Y de hecho, cuando dices lo de que se fueron al museo a esconderse, ahí también vemos un poco de lo que va a ser de Eli, el triángulo amoroso, por así decirlo, Sí. de Eli, Margot y Richie, porque Eli se quiso meter y quiso ir también y ve el rechazo que le da Margot, que luego lo volvemos a ver, su mismo rechazo, por lo mismo que es tan desapegada de todo y tan perdida y que no tiene realmente algún sentimiento sobre alguien que no sea Rich, por lo mismo de este incesto. Y lo decimos entre comillas porque siempre se hace tanto el énfasis que es adoptada, siempre vemos que está apartada, inclusive si ves algunas escenas como cuando se descubren que Royal no tiene cáncer ni nada y lo están confrontando, ella se ve en el fondo, atrás, así alejadísima en las escaleras, mientras ellos están más cerca. Igual también cuando hablan con el médico, que les dice que está súper malo y todo, ella siempre está lejos. Cuando pasan cosas importantes en la familia, ella está en otro lado, ya sea hablando por teléfono, fumando, entonces siempre está alejada de la escena familiar. Por eso como en sí nunca sentimos que realmente hay un incesto que incomode, que diga, ¿por qué, ¿por qué se aman entre ellos? Sí. Se siente que algo tiene perdido en su vida y por eso va buscando estos viajes y por eso se casa en múltiples ocasiones, pero se da cuenta en algún momento que lo que perdió fue cuando se fue de su casa. Ujú. Y entonces tenemos esta escena donde des- comentamos el suicidio primero, ¿no? O sea, el intento de suicidio. Está bien, comentamos. Entonces, hablemos un poco ya hablamos sobre Margot, hablemos un poco sobre Richie. Richie es un tenista y
nadie se explica qué pasó. O sea, tenemos nada más la escena de que un periódico donde dice que la última actuación dio muchísimo de qué hablar y después más adelante en la película nos enteramos que es el día en el cual se casó Margot. Y esto hace que haga el ridículo por todas partes y digamos que todo este conflicto interior que tiene pierde como la razón de seguir jugando, o sea, no hay nada, o sea, Margot es el que lo acompaña y eso nos damos cuenta prácticamente en las primeras escenas que lo acompaña a todos lados y una vez Ujú. que la pierde, pues pierde la razón de seguir porque más que el, más que el tenis, lo que le gusta es que Margot lo acompañe a todos lados. A partir de ello, como que también tiene este conflicto medio moral, porque pues sí, cuando se lo está confisando a Eli, quieras o no, o sea, si hay un conflicto que está ahí y luego cuando Eli le dice y se confrontan un poco, etcétera, no deja de haber un conflicto que sea una hermana adoptada. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo cuando conocemos a Richie al inicio, también tiene que está viajando, y nos hacen un listado increíble de todos los lugares a donde ha ido, porque sí, perdió a Margot y no sabe qué hacer con su vida. Entonces, cuando se entera y sabe que la va a volver a ver, regresa a casa y podemos volver a ver esta interacción. Que de hecho, no sé, esa sí te voy a preguntar, que hace mucha analogía a lo del pájaro, ya ves que tiene su pájaro en la azotea, que al inicio yo cuando la vi la primera vez y dije, bueno, es porque se siente encerrado, se siente perdido, por qué hace tanto eso de que luego trata de volver, pero dice que es otro pájaro diferente, entonces da la referencia como tal vez es alguien distinto. ¿Tú qué piensas de lo del pájaro? Sí, 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 es una analogía del mismo porque está encerrado en sus sentimientos de que no los Ujú. puede, no los puede revelar. E incluso cuando regresa, o sea, parece que se escapa el pájaro Ujú. y cuando regresa dice, le pasó algo muy, muy traumante. Esa es Ah, y dice que cuando les pasa algo muy traumante creo que es un halcón, ¿no? sí, sí, creo que sí es Eh, un halcón, que le salen manchas sí, blancas le salen ajá. manchas blancas. Y digamos que, aunque no lo diga expresamente la película, las manchas que le dejó a él fue su intento de suicidio, a lo que queríamos llegar, ¿no? Ujú. Y justo es después de la escena del suicidio donde vuelve a soltar el pájaro y pues son las mismas marcas que le ha dejado él, pero él se siente más libre porque además en ese momento ya es, pues ya se lo reveló a Margot y parece, o sea, sí hay reciprocidad. Ujú. Entonces yo creo que sí, sí hay parte y aparte, ay, es que esta escena del suicidio me encanta porque eh, sí se ve, o sea, se, lo que está haciendo Wes Anderson sabe que sus personajes tienen que crecer y transformarse, pero de alguna manera se están rompiendo, pero el que literal hace este rompimiento es Richie, pero en explosivo, no lo va a hacer con sus demás personajes. Vamos a ver pequeños cambios en actitudes. Ujú, más eventualmente. Sí, por ejemplo, Margot que acepta que está fumando e incluso lo hace en esa escena donde le dice, este es uno de mis primeros escondites de cigarros. Después cuando Chas revela Chas, también de que tiene una mala racha, que su problema con la seguridad y cómo va sí, bajándole un poco de... y sobre Sí, sí, todo, para mí, la escena que, digamos, rompe todo con Chas es la escena del perro. sí, 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 Cuando ya le dice cuando se muere el perro, pero le dice su papá, mira, les compré otros para que tus hijos no se sientan solos y se sientan acompañados
por el perrito, pero sí, de Richie tenemos toda esta transformación del personaje donde es el único que cambia completamente de característica. Se quita la banda, se corta el cabello él solo, se empieza a cortar la La barba, barba. Ajá. se empieza a cortar todo y cuando tú ves aquí ya se rompió, dice, y aparte, no, aparte dice en la película que al día siguiente me voy a matar, pero en ese momento agarra, quita la navaja pues de la navaja de rasura y se empieza a cortar, ¿no? Sí, Entonces, este rompimiento que tenemos a 3/4 de la película representa que todos se están rompiendo, pero que digamos que el que va a jalar todo este movimiento vuelve a ser Richie. De, de, sí, de un de, lado, por eso te digo que a mí me parece el personaje más importante de Margot, porque es Margot la que va a llegar y la que va a empujar de cierta manera a este rompimiento de Richie y ¡pum! Aquí llegamos y es cuando se desenvuelve toda la madeja para poder llegar a la parte final de la película. sí, sobre todo algo de hacer mucho énfasis sobre Richie es que cuando lo conocemos es como el que, a pesar de que se muestra que está perdido, que ya no se interesa en el tenis, es el que es como el puente con el padre y la familia. O sea, no vemos expresiones tan explosivas como los otros hijos. O sea, explosivas con Chas o muy pasivas con Margot. Entonces, cuando pasa esto del suicidio es cuando él se entera de todas las infidelidades que tenía, de todos los secretos que había ocultado a la familia. Entonces, como tú dices, es el que se rompe, el que explota y el que se representa de la peor manera. Ya cuando lo vemos en el hospital, que también hay algo de comedia muy extraña, que este Chas le empieza a decir, es que ¿por qué lo hiciste? Hiciste una nota de suicidio y empieza a hacerle preguntas muy extrañas. Eso también es algo que a mí me dio risa, pero que al mismo tiempo es algo muy fuerte y lo podemos ver muy convertido, que se quitan los lentes, que es otra persona, por así decirlo. Y como tú dices, ya con esta transformación tiene el valor de declarársele a Margot, que de hecho esa escena es muy, muy, muy linda también cuando están en la casa de campaña y muestra sus cicatrices muy, muy orgulloso, que sí se ven también muy textuales cuando se quita las gasas, que sabemos porque son como las manchas moradas de las manchas blancas del águila, que las muestra con orgullo de que pasó por eso y ahora va a tratar de ser mejor persona. Así es. Vamos a pasar como antes de pasar como a otros datos. No lo teníamos anotado, pero yo creo que sí tenemos que hablar del final de la película. Después tenemos que sepan que, bueno, ya lo dijimos, pero toda la película va por capítulos y entonces sucede la desgracia y te voy a dar el honor de decir qué pasa, ¿no? O sea, cuando vemos que vemos más o menos que ya hay felicidad en la familia y que las cosas, digamos, que se han resuelto, ¿qué pasa, Fer? ¿Qué pasa? Bueno, que ya es como lo que nos lleva ya a la última parte. Pues ahorita no hemos tocado mucho el tema de Eli, pero sabemos por toda su comportamiento que tiene un problema con las drogas, que de hecho hasta Richie lo trata de confrontar y termina huyendo, porque quiere ayudarlo. Entonces, en su hype de drogas y todo, se pinta la cara como indio americano y choca en la casa de los Tenenbaum. Que este suceso hace que el abuelo trate de salvar a sus nietos, porque estaban en la acera cuando él está a punto de impactarse con la casa. Entonces, vemos ahí esa situación hace que Chad y Royal puedan tener esa unión que les hacía falta, ese como punch, para poder tener otra vez una relación sana, una relación que no sea de odio y de ironía y toda esta cuestión. Entonces también ya ahí se deriva que empiezan a golpearse, empieza a hacer todo un desastre. Y como tú dices, la mamá estaba cruzando también su situación, lo de su boda, y también se ve afectada por esta situación
y podemos ver cómo ahí el hijo admite que tiene un problema, admite que ha tenido una mala racha y que necesita hacer cambios, que necesita buscar ayuda. Igual Eli de encontrar ayuda con lo de las drogas. Entonces ahí se puede ver la parte ya casi final y de ahí vemos cómo los hijos empiezan a demostrar la mejor versión de ellos. Vemos que Richie empieza a hacer una escuela de tenis, Chad hace mejor relación con sus hijos y convive mejor con su papá, y Margot hace una nueva obra. Pero pues aquí lo triste y lo que al inicio fue una broma, se vuelve realidad cuando el narrador nos dice que al final Royal termina muriendo de un ataque al corazón creo que dice a los 68 años, si mal no recuerdo. Y aquí es algo muy emotivo porque el que lo acompañó en la ambulancia, el que lo vio morir, fue el hijo que siempre tuvo mucho problema con él, y que vemos que toda su energía, todo este odio que tenía, lo maneja al apoyarlo y estar siempre ahí hasta el último aliento de su padre. Entonces sí, es un trago medio amargo porque vimos de broma al inicio que él estaba mofándose que tenía cáncer y toda esta situación, y al final nos comentan que falleció. Entonces, de ahí viene una de las escenas que también a mí me gusta mucho del funeral, que podemos ver la unión de los hijos, y ahí Wes Anderson aplica mucho uno de los efectos que tiene o de las técnicas, que ya cuando están dejando al padre y cierran la reja ya que lo enterraron, que empieza la cámara lenta, y pues la cámara lenta nos enseña, nos transmite esta unión, esta transformación, y de cómo el papá, aunque al inicio de la película fue el que hizo el problema y fue el que movió a todos, se hace una resolución en ese momento. Entonces sí es una herramienta muy linda y que nos da un cierre que se siente bien. Sí, y sobre todo lo reafirma en el plano final, que cierra la puerta y se nota que el espacio es para los Tenenbaums. Y acabamos de tener toda esta escena donde reafirma la unión de nuevo de la familia, ya con todos más o menos aceptando su rol y lo que tienen que hacer para ser mejores personas. Y solo voy a poner ahí un Achtung, que cuando estamos escuchando esta narración, parece ser que Margot hace la misma obra de teatro que le había representado a su padre, y que en realidad el padre tenía razón porque la obra es un fiasco, ¿no? El mismo narrador lo dice. Sí, también algo suave de decir es en el epitafio, que también nos enseña, el papá tiene mucho la costumbre de llevar a los hijos, ya sea tradición o no, a ver la tumba de su abuela. Entonces ahí cuando vemos las escenas ve a una persona con un epitafio muy, muy épico de sirvió en 2 guerras, murió tratando de salvar, así una cosa muy, muy épica de que murió en tal mar. Y también es un chiste muy bueno, o como un guiño muy bueno, cuando al final de la película también vemos que tratan de darle un epitafio muy, muy épico, que no sé si tú recuerdas qué dice, la verdad. Exactamente no me acuerdo, pero sí, o sea, es tan grande que parece absurdo igual, o sea. Sí. Entonces, sí, ese es un detalle muy, muy, muy bueno. Y entonces ya hablando, pues, de estos detalles, más bien como del director, de su cinematografía, hay que, bueno, aquí tenemos, lo primero que tenemos es, cómo saber que estamos viendo una película de Wes Anderson, ¿no? Esto es lo primero que tenemos marcado en la escaleta, y te lo dejo. Bueno, de hecho es un ejercicio muy bueno. Si tú en YouTube escribes Wes Anderson, los primeros videos que te salen es esto. 5 claves para entender el estilo de Wes Anderson, ¿no? Es una película de Wes Anderson, sí, tiene esto. Entonces, bueno, la primera, que ya hablamos un poco de ella, es cómo toman importancia, aparte de los detalles,
los objetos, las locaciones y el cierto tipo de ropa. Como dijimos, nos transmite mucho del personaje, de lo que está viviendo, de lo que está pasando con la ropa. El que me gusta mucho y que es muy fácil de detectar es el de Chaz y la ropa deportiva. En su drama de la seguridad, de lo que sufrió con su esposa, obliga a sus niños también a tener este tipo de vestimenta y está siempre contando el tiempo y como lo dijimos ayer que siempre quería ahorrar tiempo y al final de cuentas nunca disfrutó ese tiempo y hasta es muy curioso cuando es el funeral y todo que tiene el mismo traje deportivo pero en negro. Entonces utiliza mucho la vestimenta de los personajes como una extensión más de su narrativa. Trata de también darnos a entender sobre la trama con esto. También en Margot también, que creo que hasta es algo muy icónico el abrigo y el cómo demuestra que ella está estancada y que trata de tener su misma vestimenta de niña, porque ahí es cuando ella era extraordinaria y era una genio, que cuando ya es mayor también sigue teniendo el mismo abrigo, sigue teniendo la misma ropa. Entonces sí es algo que muy, muy, muy de Wes Anderson, que también lo vemos como en el Hotel Budapest, que también tienen su lobby boy y tienen tan marcado este tipo de vestimenta. Sí, también, Ya después, también lo vemos en esto que se habla de los objetos y de las locaciones, de la vestimenta, lo vemos en Moonrise Kingdom, lo vemos incluso en Fantastic Mr. Fox, pero yo creo que la vestimenta más representativa es la de Bill Murray en donde él es el protagonista. Ahorita se me fue el nombre, o sea, lo debería de haber anotado, el de pero Rushmore, sí, sí. que no me acuerdo la traducción en español, pero es Rushmore, que es el novio o algo así relacionado de la chavita que le gusta al principal. Sí, o sea, punto y aparte, en cuanto ustedes vean estos colores pastelosos, estas locas, de hecho, Wes Anderson colaboró, si no me recuerdo, creo que es con Prada, para hacerles parte de un edificio o algo así. Entonces, todas sus maquetas, sus estructuras, sus locaciones, pues están diseñadas por él y están meticulosamente diseñadas para que sean reconocibles y cuando tú veas una escena de él digas, mira, esta es una película de él. Y también lo que, lo que quería hablar de, que quizás no apuntamos aquí o no lo estoy viendo, bueno, que no lo apuntaste, las actuaciones. Sí. Mucho se habla de que Wes Anderson trabaja mucho en la forma y menos en el fondo. Él dice que no es un tanto así. Y me parece que lo primordial, y ni siquiera es tanto, no, sus guiones tienen algunos problemas, no voy a decir que no, pero el problema son las actuaciones que son mayoritariamente acartonadas, que a mí me parecen acartonadas en algunos momentos, pero al mismo tiempo, si tú estás queriendo dejar una imprenta, si tú estás queriendo dejar un estilo, pues le sirve muchísimo y creo que en esta película es en la que más le sirve ese tipo de actuación y en Gran Budapest también para marcar una ideología. No puedes tener, por ejemplo, el chiste de los cigarros si no estás teniendo la actuación de Gwyneth Paltrow durante ya ciertos minutos de la película y que dices, es totalmente absurdo. O sea, o sea, si te da una actuación muchísimo más real y que en este momento me parece real, solo que algunas personas dirán que está como más acartonada, que no tiene tanta, sino que tú estás viendo que no hay tanto. Y más adelante lo volvemos a ver cuando
cuando está con Eli y que le empieza a reprochar algunas cosas, parece que están hablando, o sea, parece que están leyendo el guión. O sea, Sí, sí. o sea, parece literal que están leyendo y que no están actuando, pero si no tenemos esta parte de que sean así, entonces no podemos crear estos momentos tan absurdos para poder crear la comedia. Entonces hay que, o sea, incluso hay también una escena en Isla de los Perros, o sea, lo lleva hasta el stop motion, no crean que nada más es aquí. Con Cuando, humanos, con personajes. sí, o sea, cuando están prácticamente las primeras escenas, vemos a este grupo de perros que se están peleando por la basura y se voltean a ver y lo primero que dicen, ¿vale la pena el motín para pelearnos? Y se ven entre ellos y empiezan a entablar una conversación que tú la ves totalmente educada y argumentada para 2 segundos después batirse a golpes y dejarse súper mal. Y dirás, ¿qué está pasando? ¿No? Parece que están, o sea, simplemente están siguiendo la línea y no hay sustancia, pero para dejar una huella tienen que tener este tipo de representación. Sí lo quería mencionar porque si no se nos iba a pasar y creo que es importante mencionarlo. Sí, sí, es un equilibrio, es unas por otras, de tener toda esta representación, pero sí que a veces sí se ven acartonados los personajes, que también hay que en ocasiones si no sabes cómo es el estilo de Wes Anderson, si no sabes cómo por dónde va la comedia, sí esto te puede generar conflicto de por qué parece que no tiene nada de vida y no están demostrando ninguna emoción, sí. Después tenemos lo de pues los colores, la cromática, ¿no? Uh-huh. Se encierra en una cromática que es chillona y que también por eso es reconocible. En este caso, en esta película, a mí no me incomoda tanto como a veces, y no es que me llegue a incomodar porque lo que pasa es que no estoy acostumbrado a utilizar ese tipo de colores y cuando los ves en pantalla, pues dices, ay, güey, o sea, como Sí, es como de, ajá. pero una vez que se casa en la película con cierta cromática y con ciertos personajes, ya hablábamos ayer también de esta escena donde por fin le está revelando su amor Richie a Margot. Están en una casita, pero amarilla pollo brutal. Y tenemos este close-up atrás donde tenemos a los dos personajes que más o menos están en colores neutros y el fondo de atrás es súper amarillo. Eso también lo notamos. Y si no están en esas escenas, digamos que la paleta cromática él la reduce, o sea, conforme va cambiando de escena, de locación, tiene una cromática bien específica y eso hace que también se reconozca muchísimo su trabajo. Sí, de hecho, en una entrevista que vi, sí dice que lo que hace, escoge el proyecto, cómo va a ser, y elige un color, y de ahí empieza a hacer las variaciones. Por eso, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí cuando vi Moonrise Kingdom, se ve muchísimo el amarillo así tan intenso, y luego se ve muchísimo el azul. De hecho, en la escena que están arriba de la capilla, que está el diluvio horrible, Sí. se ve tan azul que hasta tus ojos sí son como de, o sea, estoy viendo negro, estoy azules, entonces sí es una saturación muy grande. Pero también es curioso porque puede ser un amarillo muy amarillo, pero no termina siendo un amarillo primario. Puede ser un verde muy verde, pero no es un verde primario como los que vemos Sí. haciendo mezclas o así. Tiene que ser una variación siempre, en cualquiera de sus películas. Y Igual también en... Ay, aquí empieza a escoger tonos pasteles. uh-huh. Es a partir de aquí que más o menos va escogiendo tonos pasteles. Sí se nota mucho. Pues sí, que aquí en esta película es donde empieza a hacer su sello cinematográfico. Sí. Y a partir de ello, pues tenemos los movimientos de cámara que tiene muchos shots que son rígidos, que tenemos lo comentábamos antes de empezar, que casi no tiene paneos, pero que pues son de lo más representativo cuando ves una película de Wes Anderson va a haber un paneo enorme. Sí. Que mira, yo como
no tan experta en esto del tema del cine y eso, que me encanta el cine porque siempre aprendes, siempre ves. También yo al inicio cuando escuché paneo decía, pues, ¿cómo es eso? Y habla de lo de la rigidez de la cámara y hasta dice lo de los lentes, que usa lentes muy grandes para el momento de que haga sus paneos, se aprecie muchísimo Sí. del escenario. Entonces, sí, lo vemos que hacer estos paneos le da ritmo a la escena, que nos enseña un momento o algo que sucedió y cambia con ese paneo a lo siguiente. Y también nos da el ambiente y el lugar para que se lleve a cabo la escena. Entonces sí es algo primordial y que sí es muy recurrente en el director. Y aparte es contrastante, o sea, tenemos estos paneos súper grandes y de repente, por eso a mí me gusta tanto la escena de cuando Richie le confiesa su amor, porque digamos que se combinan, o sea, tenemos de repente estos paneos súper grandes donde tienes detalle y ¡pum! Corte A, Sí, zoom sí. totalmente a dos personas y dices, ¿qué está pasando? O sea, porque está combinando. Y eso la verdad es que eso lo pueden hacer grandes directores que te pueden... y la cosa es que aquí se alcanza a notar, pero cuando ves Gran Budapest ya lo tiene totalmente, o sea, tiene una maestría ya para que aunque tú notes y el Ujú. ojo note que estás haciendo un paneo, cuando cambia el lente, no lo No, sientes no tan lo. gacho, no sientes el cambio, pero habla de una maestría al estar haciendo estos cambios con cada una de sus películas. En esta sí se siente un poco, por ejemplo, porque antes de esta escena de la casita tenemos este ángulo abierto donde tenemos a Richie hasta atrás del camión y la cámara está puesta un poco, pues prácticamente al inicio, pero tenemos la apertura de las sillas y donde él se ve atrás en medio, que ahorita vamos a comentar esa escena, Ujú. para eso y tú te estás viendo en grande y de repente, pum, corte A, tenemos esto y ahí sí se alcanza a notar, sobre todo Sí. por el cambio de cromática. Tenemos grises, Ujú. se supone que está viniendo él de la situación de que se acaba de escapar del hospital y llegamos de nuevo a un amarillo. Y eso en contraste no pasa en Hotel Budapest porque la gama de colores prácticamente en toda la película es la misma. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el paneo total del hotel, cuando lo podemos ver prácticamente en 360 grados y después tenemos la cara de Ralph Fiennes donde está aquí prácticamente este recuadro como el que yo estoy ahora, Ujú. el hotel es de rosa, el traje es morado y entonces no pierdes la cromática y no sientes tu ojo percibe el cambio, pero no lo sientes, Ujú. ¿no? Y eso me lleva al siguiente punto, que es prácticamente una simetría tan magistral como la de Stanley Kubrick, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, él, sí. él lo ha dicho en alguna de sus entrevistas que Kubrick es una de sus, habla de muchos directores, pero creo que quien no note que estas tomas abiertas cuando son totalmente simétricas están, y sobre todo en Gran Budapest, y aquí esta escena que acabo de comentar del camión donde viene hasta atrás Richie, es un cuadro simétrico y es impresionante. Si tú detienes esa toma, es una fotografía perfecta. Sí, que también se ve muchísimo en Moonrise Kingdom, que también, que desde que se ven, que está Susie, que está el niño, todo se ve simétrico y se expresa aún más porque es un lugar muy abierto, que es en el campo, que están en la isla, y aquí en The Real Tenenbaums se ve, sí, pero no se percibe tanto como en las escenas de la casa, sí se alcanza a notar, pero a mí, de una escena que me gusta mucho de cuando se ven Margot y Richie, de ahí se alcanza a ver que sí está abierto, que están las maletas, están los pasajeros, pero él sí está con la simetría todo. Que aquí empezamos a ver que empezó a jugar con esto, a empezarlo a implementar, y conforme ya sus películas ya es una cosa que sí, la puedes detectar de sí o sí. De hecho, yo hasta de broma, mira, por eso, simetría aquí con mis Sí, anaqueles. De pura broma. sí.
está, no, sí mira, sí, o sea, sí está muy simétrica. Teníamos también anotado lo de la cámara lenta, pero eso ya lo comentamos en la escena final, que si hay mucha cámara lenta y pues nos hace transmitir sentimientos. El formato de capítulos también lo maneja mucho y creo que también ya Lo comentamos. lo estuvimos comentando. Y la otra cosa que igual ya la comentamos un poco es que sus actores se repiten. Sí, Eh, tiene el fetiche así de hacer sí. actores y actores los mismos, sí. Por ejemplo, y lo leí, no solo es que yo lo hubiera notado, lo leí en varias ya reseñas y pláticas del director. Bill Murray, lo que le ofrezca lo va a aceptar Wes Anderson. Y a veces se hacen estas mancuernas entre directores, por ejemplo, Scorsese con Robert De Niro, Scorsese con el mismo DiCaprio, eh, Wes Anderson con Bill Murray, va a aparecer y no, aunque digamos que su papel sea chico o grande, siempre destaca, o sea, destaca muchísimo Bill Murray al papel que le den en sus películas. Y me parece que eso hay que comentarlo también. Y Owen Wilson, pues prácticamente también ha aparecido en la mayoría de ellas. Y así se van repitiendo y cada que agrega una nueva cara, después se repita, aunque sea con un mini cameo para que aparezca Un papelito muy pequeño, sí, sí, sí. en la, en la película. Pues sí, Eh, también Edward Norton, que si mal no recuerdo apareció por primera vez en Moonrise Kingdom y luego apareció en Isle of Dogs. Creo que de French Dispatch va a salir, no lo en The sé, creo que French sí, ¿no? Dispatch van a salir todos. Todos. Tienen para ponerlo Sí, a todos. se ven en una de las fotografías donde se supone que es el lugar donde están escribiendo todos. Se ve, o sea, se ven todos prácticamente los que han actuado. Sí, sí. Teníamos aquí ya nada más para terminar lo de Gene Hackman, que si quieres te lo dejo para que tú lo comentes. Ah, sí, eso, bueno, yo lo toqué, dije, bueno, hay que comentarlo porque, digo, vi esa película cuando estaba en la prepa y sí, dije, bueno, qué bonito lo de las familias disfuncionales y cómo después se arregló. Y ya después me enteré que el actor que hace a Royal tuvo un tema muy difícil ahí de que se portaba muy mal con los actores, con los técnicos, inclusive las actrices no querían estar cerca de él. Y algo muy gracioso que tú decías, le llegó a decir a Wes Anderson que era un maldito hipster que no tiene los pantalones bien puestos para ser el director. Entonces, sí, ahí vemos el nivel de odio que le tenía, no sé, a los actores, a los directores. Entonces, sí, es muy gracioso ver la película y luego ver cómo es difícil producir una película y más si tienes este tipo de actitudes y más porque era uno de los personajes principales y no es que el principal. Entonces sí, sí quería tomar ese comentario. Y yo nada más quiero comentar, porque como ya lo comenté, que en esta película Gwyneth Paltrow es mi personaje favorito, que es el personaje de Margot, que aunque sabes que es Gwyneth Paltrow, no la percibes como Gwyneth Paltrow. Sí, sí, Y sí. eso para personas que tienen viendo ya mucho tiempo películas y así cuando te dan una actuación de esta categoría, aunque de repente yo ya lo mencioné, ¿no? Que a veces me parece acartonado, el trabajo del actor está hecho, ¿no? O sea, con los hermanos Wilson también eh, eh, es, es fenomenal, ¿no? O sea, yo me quedo con Gwyneth Paltrow porque sí siento que es una actriz que estaba de alguna forma encasillada y este papel le dio un poco más de apertura a otras cosas y que en lo personal a mí me dice que es una buena actriz. Uh -huh. Y ya, pues nada más
ya para ir cerrando el tema, ¿cuál es tu secuencia favorita? Fue una pregunta difícil, porque si dije, ¿cuál será mi escena favorita? Que tengo secuencias, escenas favoritas de muchas de sus películas, pero en específico en esta es cuando se encuentran Richie y Margot. Más que nada porque cuando va bajando del barco, que vemos que está saliendo junto con todos los pasajeros, me gusta cómo están organizadas las maletas, cómo vemos que hay una sincronía, aunque sean maletas diferentes, que está todo acomodado de una manera muy excesiva, que es algo muy de Wes Anderson, de tener todos los detalles al punto. Y después vemos un poco también de este paneo cuando mueven un poco y vemos el barco y cómo Richie está interactuando con uno de sus fanáticos. Y ahí hay otro que también me gusta muchísimo, que cambia de escena y vemos los carteles del mismo, de ahí del barco, que son con la tipografía muy famosa de Wes, que ahí ya vemos, es una pues sí, una señal de lo que va a seguir haciendo con todas sus películas. Y vemos a Richie sentado, igual, simétrico, está pasando, y se nota aún más que es simétrico porque van pasando los pasajeros, va a, pues sí, va avanzando la escena y lo vemos ahí absorto esperando a Margot, que también nos da una indicatoria de cuánto le interesaba, cuánto deseaba verla. Y pues también ya cuando llega ella, que están los autobuses, también algo muy característico de Wes, empieza a sonar una canción que es muy de los soundtracks que pone, que es de los 60, 70, de esas canciones, que es la de These Days. Entonces vemos a Margot bajando y hay otra que también digo, la cámara lenta. La cámara lenta, cuando ella se ven, también transmite muchísimo que haya hecho esto, porque nos da esta complicidad que tienen los dos, también nos demuestra los sentimientos que tiene. Y pues me encanta que sea tan romántico, pero al mismo tiempo que le da este toque. Entonces sí, esa sería mi escena, mi secuencia favorita. Y bueno, yo ya lo comenté que prácticamente mi secuencia favorita es cuando Richie escapa del hospital, se ve envuelto en esta escena del autobús y después llega a la casa y por fin revelan su amor. Y aunque está un poquito, eh, digamos que cortada la escena, después cuando van y se fuman el cigarro y liberan al halcón que se llama Mordecai. Creo que esa secuencia es mi favorita porque por fin estos dos personajes eh, pueden resolver sus conflictos interiores al confesarse su amor. O sea, no es que hubiera algo como súper extraño, ¿no? O sea, es extraño porque, entre comillas, moralmente, pues dos hermanos no deberían estar juntos, pero ellos Sí, no sí. son hermanos. Y creo que ahí es donde se desgrana la historia y por eso me gusta mucho esta escena. Y también, qué no te agradó de la película sabiendo que digamos que es la primera película ya con todo lo que le vamos a conocer a Wes Anderson? ¿Qué no te gustó? ¿Qué le cambiarías? Pues más que nada lo del personaje, que hasta cuando la vi la primera vez ni me acordé de su nombre ni nada, que es Henry Sherman, que es el prometido de la mamá de los Tenenbaum. Sí, también ahí sí sentí demasiado lo acartonado, los difícil que fue conectar con ese personaje, sobre todo porque sí, todos tienen esta evolución, todos vemos cómo avanzan y él solo está ahí como de adorno. Ese personaje sí, la verdad dije, que sí, tiene algo que ver con la trama porque es el que descubre a Royal, que estaba mintiendo y todo, pero sí, él en específico, ese personaje sí dije, bueno, está medio X. Y pues, ¿qué otra cosa también no me gustó? Pues también un poco sí la Eli, siento que ese personaje era buenísimo, que le podían sacar mucho más, más jugo.
Y sí, se queda un poquito corto. Y sí digo, ay, me gusta mucho cómo actúa Owen Wilson. Y luego hemos visto en otras películas de Wes que tiene muchísimo potencial. Y en esa sí digo, bueno, se ve un poquito cortado ahí. Y pues también la trama que es esto de la familia y todo, no es que no me guste, sino que pues sí, es muy idealista su final, de que sí todos vuelven a sus relaciones, mantienen lo que habían perdido, y de ese tipo de situación, digo, está muy idealista, pero al fin y al cabo a veces el cine es para olvidarnos un poco de nuestra realidad, entonces sí digo, bueno, se entiende por qué termine de una manera tan idónea y tan linda para todos los personajes. Sí, yo no me quejaría tanto de algún aspecto de la película. Estoy de acuerdo como que pues sí, el personaje sale medio sobrando porque al final cualquier persona pudo haber descubierto al papá. Ajá. En Owen Wilson estoy ahí como que entre azul y medias noches, pero no me incomoda tanto de la película. De hecho, me parece que este es el mejor guión que tiene hasta el momento Wes Anderson. Y creo que eso es lo que le falta a Wes Anderson, que le llegue un mejor guión, ¿no? O sea, ya lo nominaron para mejor director y para mejor película, pero le falta un buen guión para poderse llevar la apreciada estatuilla que todo gringo desea tener, que todo gringo cineasta desea tener. Sí, que es su adoración tener esa estatuilla. Sí, pero no, o sea, creo que sí es, me gusta más a mí The Royal Tenenbaums que Moonrise Kingdom. Me parece que Moonrise Kingdom está sobrevalorada. Dicho esto, Sí, espero sí. que no me odien. No, la verdad es que Moonrise Kingdom la tengo como, es muy bonita, es muy preciosa de ver, está muy, eh, para la vista y los detalles es muy buena. Pero sí, creo que ahí, por el mismo hecho de que son niños, por el mismo hecho de que pasan un montón de cosas, de que son bien intensos y se quieren casar y todo ese tipo de situación, como que sí no conecté también, no la sentí tan bien como fue el Hotel Budapest, The Royal Tenenbaums. Rushmore también me gusta mucho porque también está vemos brillar mucho a Bill Murray. También la de Team Sisu, que también vemos a Bill Murray brillar. También la primera vez que la vi, sí dije, como que siento que le falta algo. Hay interacción de que del hijo, tenemos a todo este equipo, pero sí siento que un guión que tenga más punch le podría dar lo de la estatuilla, Sí, sí, sí. pero sí, siempre va a ser un deleite y siempre me va a encantar ver todas sus películas porque sí, son muy hermosas y son muy fáciles de apreciar y están muy bonitas. Bueno, ya, ¿te quieres quedar como ese, como tu comentario final o quieres agregar algo más? ¿Qué otra cosa agregaría más? Que como este tipo de propuestas de conocer del cine, y no era un aspecto acá mamador de, ay, sí, vamos a hablar tal director y que esto. No, simplemente aventurarse a ver cine que tal vez no es tan comercial, no es tan distribuido. Te digo, yo empecé en la prepa y fue poquito a poquito que de este director y de este y de esto, y lo vas disfrutando mucho y es un pasatiempo muy bueno y que une gente, a mucha gente. Digo, tú y yo empezamos a hablar que yo creo que si digo algo de Martin Scorsese me vas a matar o algo así, pero es buenísimo, une a muchas personas, entonces sí, escuchen estos proyectos y aparte anímense a ver más cosas. Y sobre todo también la última, que Joshua rentó la película y acá y yo ilegalmente la descargué. Sí, también es otra, no lo Muy mal, hagan. Sí. Si muy tienen mal. el dinero, apoyen a los directores y todo, pero pues si no, pues los torres nunca fallan. Sí, bueno, o sea, si no hay de otra, pues ni modo. El chiste es cultivarse y, bueno, estas Uh-huh. películas sí, o sea, sí se pueden conseguir. Habrá algunas otras que el único medio para conseguirlas
pues es ese, o sea, es bajarla porque, por ejemplo, hace rato estábamos comentando una película con mi papá y no hay, o sea, cuesta $50. O sea, para alguien que gana un sueldo promedio en México, $50 es la comida a veces hasta de 2 semanas. O sea, Sí, sí, sí. no hay cómo. O sea, si se tiene la posibilidad y se puede encontrar la película, bueno. Y si no, pues como sea, pero si les interesa el tema de las películas y estar ahí, pues hay que buscar la forma. No es que apoyemos ni incentivemos, No, no, claro que no, claro que no. pero pues ya está, ¿no? Pues yo les recomiendo ver esta película, les recomiendo ver Fantastic Mr. Fox, También. les recomiendo también ver Gran Budapest, eh, pero bueno, ya está. Wes Anderson es un director que va a quedar ahí. No sé si como un gran maestro, pero sí como una gran marca de lo que se puede aplicar para detalle. Y pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, Fernanda. Nos De vemos. nada. Gracias por invitarme. Adiós.